De que la semana pasada la Corte Nacional de Justicia negara el recurso de casación presentado por la defensa de Diario El Universo, quedó ya ratificada la sentencia del juez temporal Juan Paredes, que condena a Emilio Palacio en el grado de autor del delito y a Carlos César y Nicolás Pérez como autores coadyuvantes del delito a pagar $40 millones y a una pena de prisión de 3 años. Múltiples fueron ya las reacciones a nivel internacional. Hoy nos acompaña Mónica Vargas, abogada de Diario El Universo. Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. En octubre se había solicitado ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para que no se pueda ejecutar la sentencia. La CID, la Comisión Interamericana, una vez ratificada la sentencia, se pronunció y solicita esas medidas cautelares. ¿Qué procede? Hola, Estefi, buenos días. Bueno, procede ahora la decisión del gobierno o del Estado ecuatoriano de aceptar dicha petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero decirte, Estefi, para que el ciudadano común nos entienda, la medida cautelar es una medida de suspensión provisional de la sentencia que ratificó la Corte Nacional de Justicia a efectos de que no se cumpla la sentencia hasta que la Comisión o la Corte Interamericana se pronuncie sobre el fondo del problema. Es una petición que se hizo en octubre del 2011, después de la sentencia de segunda instancia, preveyendo lo que nos pudiera ocurrir, porque dicho sea de paso, nunca tuvimos la seguridad jurídica aquí en el Ecuador. Esto no hubiera ocurrido, Estefi, si los órganos nacionales, la función judicial, nos hubiera protegido del abuso del poder. Siempre se acude a las instancias supranacionales a efectos de que se tienda a la protección de estos derechos de cualquier ciudadano. El Diario El Universo, los hermanos Pérez y el señor Emilio Palacio recurrieron a esto, recurrieron a la Comisión Interamericana para conseguir lo que se ha conseguido ahora provisionalmente hasta el 28 de marzo, que se dé la audiencia en la cual pretendemos nosotros que efectivamente se dicte la medida ya ahora sí de suspensión de la medida. Meses después de esta solicitud, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, en carta emitida ayer, 21 de febrero, dice que los hechos denunciados a la Comisión podrían constituir daños irreparables al derecho de la libertad de expresión de los señores Emilio Palacio, Carlos Nicolás Pérez, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga. Y en consecuencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita al gobierno de Vuestra Excelencia que suspenda de inmediato los efectos de la sentencia del 15 de febrero del 2012 a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión. Esto sería hasta que, una vez que se convoque a la audiencia para el 28 de marzo, se levanten estas medidas cautelares o de hecho se decida que continúen. Sí, lo que es evidente aquí es que no solamente está en juego la viabilidad económica de Diario El Universo y también la libertad de los directivos y de Emilio Palacio. Lo que está en juego aquí, y así lo ha dicho la Comisión Interamericana, es la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de todos los ecuatorianos, no solamente de los directivos, de los periodistas. Por eso es que la Comisión, frente a ese abuso que hemos mantenido, frente a esa falta del debido proceso que hemos tenido que abogar durante todo el proceso, se ha pronunciado casi que inmediatamente después de establecer la condena el pronunciamiento con relación al recurso de casación de la Corte Nacional de Justicia. Esto, yo me imagino que el Estado ecuatoriano debe darle un cumplimiento inmediato porque precisamente es el Estado ecuatoriano en el gobierno del economista Rafael Correa que se dictó un decreto, el decreto 1317, en la cual se establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sea la institución encargada de hacer efectivo o de coordinar el cumplimiento de las medidas cautelares. Por lo tanto, yo estimo, Estefi, que el Estado ecuatoriano, y de eso no tengo la mayor duda, cumplirá inmediatamente la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero en ese sentido, tiene que respetar esta solicitud porque el gobierno ecuatoriano en reiteradas ocasiones no solo que ha cuestionado el trabajo de la Comisión Interamericana, sus abogados han dicho que no es vinculante la jurisprudencia interamericana, las recomendaciones, las solicitudes, incluso la aplicación de la propia Convención Interamericana. No, yo creo que olvidémonos ahora de lo que dicen los abogados del presidente. Este ya no es un problema del economista Rafael Correa. Esto ya es un caso o un conflicto entre los directivos del diario, Emilio Palacio, y el Estado ecuatoriano. De tal forma que el Estado no puede ser que
ciertos casos acuda a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana a pedir medidas cautelares y en otros casos no las cumple, de tal forma que el último caso conocido es cuando el Estado ecuatoriano acudió a la Comisión Interamericana a pedir la medida cautelar para el ecuatoriano Serrano, que tiene una orden o una pena de muerte en el estado de la Florida, de tal forma que no se contrapone en tal sentido el hecho de que el Estado actúe en unos casos de una manera y en otros casos cuando se trata del presidente. Y el Estado también ha recurrido a la Comisión Interamericana en casos como Angostura, cuando ocurrió la disputa con Colombia. Ahora, paralelamente a esto, cuando ustedes consideran que han estado agotadas las instancias, es que recurren a organismos internacionales para que se trate el caso. ¿Van a recurrir a otras instancias? Sí, internamente ya no. Internamente agotamos Correcto. todos los recursos, por eso es que yo decía en principio que cuando el Estado aquí no se le da protección a los ecuatorianos, cuando no se cumple con el debido proceso, no nos queda otra a los ecuatorianos que ir a las instancias supranacionales, a establecer recursos internacionales. En este momento nosotros nos han acogido ese recurso provisionalmente, de tal forma que yo creo que en ese sentido el Estado, no el presidente Correa, no tendría problemas en cumplirlo. Además, yo lo he venido escuchando al presidente Correa en diferentes sabatines en la cual dice que este caso, el caso contra el diario ha sido tan fácil de llevarlo que él podría ganar, de hecho lo ha ganado internamente como internacionalmente. Él no tendría la menor duda en que internacionalmente se le... Mientras tanto, Carlos Pérez ha solicitado ya un asilo político a Panamá, sus otros dos hermanos están en Estados Unidos. ¿Solicitarán también asilo político en otro país o qué esperan que ocurra incluso para que se pueda dar el salvoconducto para que Carlos Pérez pueda ya asumir su asilo en Panamá? Bueno, Carlos Pérez ha solicitado el asilo a Panamá, ustedes lo conocen, estamos a la espera del salvoconducto que deben otorgarlo. Nicolás, yo creo que no es necesario porque Nicolás tiene esta doble nacionalidad y César, pues no lo sé, eso dependerá, es una decisión personal de él. Ahora, aún queda la posibilidad del perdón del presidente, esta opción de la remisión de la sanción. Al tratarse de una acción privada, el ofendido puede ejercer este derecho de la revisión. ¿Ustedes están esperando que eso se llegue a dar, que esa sea la decisión del proyecto político, como se ha dicho, del gobierno? La remisión no es otra cosa que el perdón y el Código de Procedimiento Penal, las leyes ecuatorianas establecen con relación a la querella que la remisión solo depende del querellante, es decir, del que propone la acusación. Los procesados, en este caso los hermanos Pérez, no tienen ninguna interferencia en relación al perdón. Es una decisión unilateral que el procesado no puede ni debe incluirse en ese asunto. Correcto, pero están esperando ustedes que se dé eso porque de todas maneras la sentencia quedaría, es decir, más allá de que no haya que pagar la indemnización, de que no se den los 3 años de prisión, la sentencia ya queda. Bueno, la sentencia, la remisión, no, usted lo ha dicho, no borra la sentencia, de tal forma que eso es una decisión del presidente en cuanto a perdonar la pena, es decir, ya no irían a la cárcel ni en el caso de que ocurra la remisión. En todo caso, es una decisión que primero debemos esperarla si se llega a dar o no para tomar cualquier decisión a posteriori. Bueno, pero el perdón puede venir también con la intención de que todo quede ahí. Todo, me refiero incluido el caso de Chucky Seven. ¿Quién redactó la sentencia contra Diario El Universo? ¿El propio abogado del presidente, como denunció el asambleísta Montúfar, o el juez temporal? Ese es un caso, y gravísimo, claro, que sigue reposando en la Fiscalía del Guayas con el fiscal Galiardo. ¿Qué ha pasado sobre eso, ya para terminar? No, la remisión solamente tiene que ver con la querella principal en el caso de injurias. No tiene nada que ver con el tema de Chucky Seven. Chucky Seven es uno de los temas que lamentablemente, y a mí particularmente me da mucha pena, que sea el presidente de la República inmiscuido en un tema de corrupción judicial. Es la primera vez que yo veo que la Corte Nacional de Justicia, que tenía la oportunidad de rever esta situación, haya ratificado aquella sentencia que es producto de una corrupción judicial. Ese tema, esa denuncia o esa investigación es totalmente independiente con el juicio principal en la cual usted me está hablando. Correcto, eso está en la Fiscalía. Eso está en la Fiscalía y estamos a la espera de que el fiscal Gagliardo se pronuncie. Yo creo que con todos los datos o con todas las evidencias o elementos que hay, desde hace mucho tiempo se debió haber iniciado ya la instrucción fiscal en ese sentido. Abogada, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Contacto.